Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, chicos? El día de hoy nos encontramos nuevamente en una clase de educación cívica para compartir con ustedes dos temas muy importantes. El primero, convivencia democrática. Vamos a conocer qué es el concepto de convivencia democrática, qué involucra la convivencia democrática, la cultura de paz, los mecanismos alternativos para solucionar nuestros problemas, nuestros conflictos. Y como segundo tema, vamos a desarrollar la patria, los símbolos patrios. ¿Qué son los símbolos patrios? La bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra clase que es convivencia democrática. La palabra convivencia democrática tiene dos términos, convivir y democracia. ¿Qué es convivir? ¿Qué podemos entender por convivir? Convivir quiere decir vivir junto con otras personas, vivir junto con los demás. La persona, el ser humano, vive con otras personas, vive en una sociedad, entonces convive. ¿Qué es la democracia? Democracia es un tipo de gobierno donde el pueblo elige a sus representantes, el pueblo toma las decisiones. Entonces juntemos estas dos palabras, convivencia democrática. La convivencia democrática es aprender a vivir dentro de la sociedad con las demás personas que de repente no son iguales a mí. Tienen otra ideología, tienen otro lenguaje, tienen otra religión, pero yo tengo que aprender a vivir con esas personas dentro de la sociedad, respetando los derechos que cada uno tiene y asimismo cumpliendo mis obligaciones. Entonces, en resumen, la convivencia democrática es aprender a vivir dentro de la sociedad con las demás personas, cumpliendo mis deberes, mis obligaciones y respetando los derechos que cada uno tiene. ¿Para qué sirve esta convivencia democrática? ¿Por qué tengo que aprender a vivir dentro de la sociedad? Para lograr un desarrollo en la nación, para lograr los objetivos del Estado. Qué bonito sería, qué perfecto sería si cada uno de nosotros cumpliéramos nuestros deberes, cada uno de nosotros respetáramos los derechos. Entonces podríamos vivir en una sociedad tranquila y armoniosa. Entonces, convivencia democrática, aprender a vivir dentro de la sociedad. Muy bien. Ahora, ¿qué es la cultura de paz? El mundo no es perfecto, siempre tenemos problemas, siempre existen conflictos entre las personas. A veces me peleo con mi amigo, a veces discuto con mis padres, a veces discuto con mis vecinos y vamos a tener un conflicto, vamos a tener un problema. Pero, ¿qué cosa puede ayudarnos para solucionar esos conflictos? ¿Cómo podemos encontrar una solución a esos problemas? Para eso vamos a tener la cultura de paz. Entonces, ¿qué es la cultura de paz? La cultura de paz es el conjunto de valores. Son valores, principios, actitudes que vamos a tener las personas para buscar la solución a un conflicto, para rechazar cualquier tipo de violencia. Entonces, repetimos, la cultura de paz es el conjunto de valores, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, la lealtad, el respeto, la solidaridad, valores, principios, actitudes que tiene una persona para rechazar cualquier tipo de violencia y buscar una solución a los conflictos. ¿Qué tipo de solución puedo buscar a mis problemas, a mis conflictos? Dentro de la cultura de paz, nosotros vamos a encontrar un concepto muy importante. Los Marx. ¿Y qué quiere decir Marx? Marx, en sus siglas, quiere decir mecanismos alternativos de resolución de conflictos. A veces las personas pensamos que la única solución para solucionar los problemas es el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial no es la única solución. Existen otras alternativas. Existen otras opciones para solucionar nuestros problemas. Esas alternativas, esas opciones son los Marx, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En estos Marx vamos a encontrar 4 tipos de Marx. Vamos a encontrar en primer lugar la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Vamos a conocer cada uno de estos conceptos que nos van a ayudar a las personas a solucionar nuestros problemas, a solucionar nuestros conflictos. No se olviden, estos se llaman Marx. Entonces, pasemos a este cuadro donde vamos a explicar qué cosa significa cada uno de esos conceptos. Empecemos con la negociación.
La negociación es un MARS, es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, donde las mismas personas, donde las mismas partes que tienen un problema, que tienen un conflicto, ellos mismos van a buscar la solución a ese problema. No necesitan un abogado, no necesitan un juez, no necesitan nada de eso. Ellos mismos se sientan, conversan, dialogan, llegan a un acuerdo y ponen la solución al problema. Eso se llama negociación. Entonces, por ejemplo, seguramente te ha pasado o seguramente tú has visto, cuando tú tienes un problema con tu vecino, ¿qué haces? Le tocas la puerta y le dices, no, vecino, estás haciendo mucha bulla, ¿puede bajar un poquito el volumen de su equipo, de su radio? Entonces, estás negociando. En esa negociación, ambos han buscado la solución al problema. ¿Cómo? Negociación, negociando. Entonces, este es el primer MARS, la primera alternativa que tenemos las personas para solucionar nuestros problemas. El segundo es la mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación también es un MARS, ¿no? Es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. El MARS, la mediación, también es un MARS, es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir la mediación? Las partes, las personas, tienen un problema, tienen un conflicto. ¿Qué hacemos? Llamamos a un mediador, buscamos a un tercero. Por eso decimos un tercero neutral. Este tercero nos va a ayudar a dialogar, nos va a ayudar a comunicarnos, a conversar. Por eso decimos, este tercero neutral es un facilitador, facilita el diálogo de las personas para que ellos conversen, para que ellos dialoguen y juntos busquen la solución a ese problema, busquen la solución a ese conflicto. El mediador no pone la solución sale de las partes. El mediador solamente facilita el diálogo, facilita la conversación, no pone la solución. Entonces, la mediación. Ahora conozcamos qué es la conciliación. La conciliación se parece mucho a la mediación. Se parece mucho. ¿Por qué? Porque en la conciliación también vamos a buscar a un tercero. También vamos a buscar a otra persona que le vamos a decir conciliador. Este conciliador también facilita el diálogo, también facilita la conversación. Pero ¿qué pasa? La solución ahora puede venir del conciliador. El mismo conciliador nos puede dar la solución a ese problema. Eso no pasaba en la mediación. En la mediación, las mismas partes ponían la solución. En la conciliación, el conciliador te puede dar las opciones de solución, te puede dar la solución a ese problema. Y si las partes están de acuerdo, aceptamos esa solución. Pero si no nos conviene, entonces nosotros también podemos poner nuestra propia solución. Entonces, acá tenemos la conciliación. Seguramente ustedes han visto en las calles centros de conciliación. Esos centros de conciliación, las personas, ¿no?, se acercan para solucionar sus problemas de una manera pacífica. El conciliador siempre va a buscar beneficiar a ambas partes. Muy bien, por último tenemos el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje también es un MARS, también es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. También soluciona problemas, soluciona conflictos. Pero ¿cuál es la diferencia? El arbitraje se parece mucho al Poder Judicial. El arbitraje se parece al Poder Judicial. Porque en el Poder Judicial, ¿qué pasa? Le encargamos al juez para que ponga la solución al problema. Le encargamos al juez. En el arbitraje es igualito. Le vamos a encargar a un árbitro. Nosotros, las partes, le encargan a un árbitro para que ponga la solución al problema. Nosotros ya no decidimos. Nosotros ya no vamos a buscar la solución. La solución sale del árbitro. ¿Y cómo va a poner la solución el árbitro? Utilizando el laudo arbitral. ¿Qué cosa es el laudo arbitral? Es un documento. Es un documento que tiene el mismo valor, el mismo peso de una sentencia. Entonces lo tenemos que cumplir. Entonces el árbitro es una persona, es un tercero, ¿no? Es un tercero que va a buscar la solución al conflicto. Las partes ya no se preocupan por solucionarlo. El que lo soluciona es el árbitro. No te olvides, utilizando un laudo arbitral. Continuando con nuestra clase, ahora vamos a conocer
los estados de excepción. Seguramente ustedes han visto en la realidad situaciones, casos, ¿no?, donde por ejemplo hay protestas, donde por ejemplo la población sale a las calles a manifestarse, ¿no?, a protestar, y de repente se sale de control y empiezan a bloquear las carreteras, empiezan a quemar llantas de repente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado para que regrese la paz? ¿Qué hace el Estado para que regrese el orden en la sociedad? ¿Qué hace el Estado? Para eso el Estado utiliza los estados de excepción. Los estados de excepción son casos especiales. Son casos especiales que el Estado utiliza para que se mantenga la paz, para que se mantenga el orden en la sociedad. Y lo vamos a encontrar en la Constitución. Lo encontramos en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. El artículo 137 de la Constitución Política del Perú nos habla de dos estados de excepción. Nos habla de dos estados de excepción. Ellos van a ser el estado de emergencia y el estado de sitio. Seguramente muchos de ustedes han escuchado este nombre, estado de emergencia. Entonces, vamos a conocer qué significa cada uno de ellos. ¿Qué es un estado de emergencia y qué es un estado de sitio? Vamos a conocer cada uno de estos conceptos. Empecemos con el estado de emergencia. El estado de emergencia es un caso especial. Es un caso especial que se utiliza ¿en qué casos? Dice, ¿no? Causas: perturbación de la paz o el orden interno. Entonces, se afecta la paz de la sociedad, se afecta el orden interno de la sociedad. Entonces, por ejemplo, lo que hemos dicho, una protesta, disturbios, ¿no? El pueblo está molesto y sale a las calles, quema la municipalidad, quema la comisaría. Se ha perdido la paz, se ha perdido el orden interno. Entonces, cuando existe una perturbación de la paz, perturbación del orden interno, vamos a utilizar el estado de emergencia. Pero además se utiliza en casos de catástrofe que afecta a la nación. Aquí el ejemplo más claro y lo que estamos viviendo en estos momentos, el estado de emergencia del COVID-19. Por un tema de salud, por un tema de seguridad nacional, también estamos utilizando el estado de emergencia, porque estamos dentro de una catástrofe. El COVID-19 es un virus que está perjudicando, que está afectando a mucha población. Para proteger a esa población, para proteger su salud, vamos a utilizar el estado de emergencia. Profesor, ¿y quién decide eso? ¿Quién decide si vamos a estar o no vamos a estar en el estado de emergencia? Eso lo decide el presidente de la República. El presidente de la República, utilizando un decreto supremo, para eso se utiliza un decreto supremo. Y no te olvides que el decreto supremo es una norma jurídica. Es una norma jurídica que solamente lo utiliza el presidente. Entonces el presidente, utilizando un decreto supremo, nos va a decir cuándo y en qué territorio vamos a tener el estado de emergencia. El presidente nos tiene que decir en qué sitio, en qué departamento, en qué provincia, en qué distrito. De repente todo el Perú, pero nos tiene que decir dónde va a ser el estado de emergencia. Y también nos tiene que decir cuándo, desde cuándo vamos a estar en el estado de emergencia. Todo eso nos va a decir en el decreto supremo el presidente de la República. Profesor, ¿y cuánto dura? ¿Cuánto dura este estado de emergencia? El estado de emergencia dura como máximo 60 días. El estado de emergencia va a tener una duración máxima de 60 días. Puede ser menos, puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser 2 semanas, pero como máximo 60 días. Profesor, ¿y qué pasaría si terminan los 60 días, pero seguimos con perturbación de la paz? Seguimos con catástrofe, seguimos con el COVID, profesor. ¿Qué se podría hacer si se terminan los 60 días? No te preocupes, porque el estado de emergencia se puede ampliar, puede haber una ampliación, pero para ampliar el estado de emergencia, el presidente tiene que sacar otro decreto supremo. Entonces, el presidente utiliza otro decreto supremo para ampliar el estado de emergencia. Y no te olvides, dura como máximo 60 días. Algo muy importante
Algo muy importante cuando hablamos del estado de emergencia es que en un estado de emergencia también se puede suspender derechos fundamentales. No te olvides que nosotros las personas tenemos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la parte dogmática de la Constitución. Entonces, con el estado de emergencia, el presidente puede suspender, no se quita, no se pierde, los derechos no se quitan, los derechos no se pierden, se suspenden nada más, por un tiempo, momentáneamente se suspenden. Entonces, en un estado de emergencia se puede suspender derechos fundamentales y se van a suspender 4 derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas, nosotros, no vamos a poder utilizar 4 de nuestros derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos que no vamos a poder utilizar? Primer derecho que no vamos a poder utilizar, la libertad personal. ¿Qué quiere decir la libertad personal? Las personas, nadie, ninguna autoridad nos puede detener si es que no tiene una orden judicial o flagrancia. O sea, me encuentran, me sorprenden en el mismo momento que estoy cometiendo un delito. Solamente en esos casos me pueden detener con una orden judicial o si no en flagrancia. Pero ¿qué pasa en el estado de emergencia? En el estado de emergencia eso no funciona, eso no se aplica. Si de repente estás sospechoso, ¿no? De repente estás caminando en la calle medio sospechoso, el policía puede ir y detenerte. Te va a detener. ¿Por qué? Porque se ha suspendido la libertad personal. No lo puedes utilizar libremente. El segundo derecho que también se suspende en un estado de emergencia es la inviolabilidad de domicilio. ¿Y qué quiere decir eso? Oye, si yo quiero ingresar a la casa de una persona, si yo quiero entrar a la casa de una persona, solamente lo puedo hacer, primero, con un mandato judicial, una orden judicial, o si no, con el permiso del dueño de la casa. Solamente en ese caso yo puedo entrar a la casa de una persona. Pero en el estado de emergencia eso tampoco funciona. En el estado de emergencia no necesita orden judicial. El policía no necesita orden judicial, no necesita tu permiso. Puede entrar a tu casa a verificar qué cosa estás haciendo. Entonces seguramente tú has visto, ¿no? En el estado de emergencia que hemos vivido, muchas personas, muchas familias en sus casas han hecho fiestas, han estado tomando bebidas alcohólicas. ¿Y qué ha hecho la policía? Ha ingresado y los ha detenido. ¿Por qué? Porque se suspende la inviolabilidad de domicilio. Tú no puedes utilizar ese derecho. El tercer derecho que se suspende en un estado de emergencia es la libertad de reunión. Las personas no pueden estar en grupos. Las personas no pueden andar en grupos, no pueden juntarse en grupos. Las personas no pueden hacer eso en un estado de emergencia. Si tú andas en grupos, si tú sales a la calle a manifestarte, a hacer marchas, protestas, en grupos con bastantes personas, te van a detener. En un estado de emergencia también se suspende la libertad de reunión. Y por último, el cuarto derecho que se suspende es la libertad de tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas no pueden caminar libremente en las calles. Porque de repente, en el decreto supremo que ha sacado el presidente, de repente nos va a decir, señores, se quedan en sus casas. Ustedes no pueden salir a la calle. Y nos va a decir, ¿no? Inmovilización social. ¿Qué quiere decir inmovilización social? Que las personas no pueden caminar libremente, no pueden transitar libremente por las calles. Entonces, no vamos a poder caminar. Si tú sales a la calle y tenemos inmovilización social, te van a detener. Lo que seguramente tú has escuchado con otro nombre, ¿no? Toque de queda. El toque de queda quiere decir que te tienes que quedar en tu casa. Tú no puedes salir a la calle. A las 8 de la noche, 10 de la noche, no puedes salir a la calle. Si te encontramos en la calle, te vamos a detener. Entonces, esos 4 derechos se suspenden en un estado de emergencia. Repito, la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Muy bien, ahora vamos a conocer el estado de sitio. El estado de sitio también es otro estado de excepción, es otro caso especial, pero más grave. El estado de sitio es más grave que el estado de emergencia. ¿En qué casos vamos a utilizar el estado de sitio? Primero, guerra interna y guerra externa. Tenemos una guerra externa con otro país,
nos declaran la guerra. O de repente guerra interna, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Un golpe de Estado. En el mismo país tenemos un golpe de Estado. Entonces, cuando existe una guerra interna o externa, se utiliza el estado de sitio. Pero también se puede utilizar cuando existe una invasión extranjera. Nosotros no sabemos, nosotros no podemos adivinar en qué momento otro país nos puede invadir. Pero cuando nos invade, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo protegemos el territorio? ¿Cómo protegemos la soberanía que tiene el Estado? Para eso existe el estado de sitio. Entonces no te olvides, el estado de sitio se va a utilizar cuando existe guerra interna, golpe de Estado o una guerra externa con otro país. O también cuando existe una invasión extranjera. Profesor, ¿y quién decide eso? ¿Quién decide el estado de sitio? Eso lo decide el presidente de la República. El presidente de la República, utilizando un decreto supremo, otra vez el decreto supremo, nos va a decir que vamos a estar en estado de sitio. En ese decreto supremo nos tiene que decir en qué sitio y desde cuándo vamos a tener estado de sitio. Nos tiene que decir en qué sitio va a existir el estado de sitio. Y además tiene una duración. El estado de sitio dura como máximo 45 días. No puede ser más, puede ser menos, puede ser una semana. De repente ganamos la guerra en una semana. De repente ganamos la guerra en 2 semanas. Puede ser menos, pero no puede ser más de 45 días. El estado de sitio, como máximo, tiene una duración de 45 días. Profesor, ¿y qué pasaría si terminan los 45 días, pero seguimos en guerra? Terminan los 45 días, pero seguimos con la invasión, nos siguen invadiendo. No te preocupes, el estado de sitio se puede ampliar. Se puede ampliar otro 45 días más. Pero para ampliar el estado de sitio, ahora necesitamos necesitamos el permiso del Congreso. El Congreso le tiene que dar autorización al presidente para ampliar el estado de sitio. Entonces se necesita permiso del Congreso. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema, que son los símbolos patrios. Ahora que nos encontramos en el mes patrio, mes de julio, vamos a conocer nuestros símbolos patrios. Los símbolos patrios, para empezar, vamos a dar un concepto. ¿Qué cosas son los símbolos patrios? Los símbolos patrios son distintivos, insignias. Son distintivos, insignias, que nos representan y nos diferencian de otros estados. Repito, los símbolos patrios son distintivos, insignias, que nos representan y nos diferencian de otros estados. Entonces, el artículo 49 de la Constitución Política del Perú nos habla de los símbolos patrios. ¿Y qué nos dice el artículo 49? Nos dice que nosotros tenemos tres símbolos patrios. ¿De quiénes nos están hablando? De la bandera nacional, del escudo nacional y del himno nacional. Entonces tenemos 3 símbolos patrios: la bandera, el escudo y el himno nacional. Profesor, creo que te estás olvidando de la escarapela. Para empezar, la escarapela no es un símbolo patrio. ¿Y por qué no es un símbolo patrio? Porque siempre me han obligado a utilizar en el colegio. Seguramente en el colegio lo has utilizado, pero no es un símbolo patrio. Vamos a explicar por qué la escarapela no es un símbolo patrio. La escarapela no es un símbolo patrio por 2 motivos, por 2 razones. Primero, si tú revisas el artículo 49 de la Constitución, no aparece la escarapela. No está en la Constitución. Entonces, por eso no es un símbolo patrio. Pero fácil, ¿por qué no lo ponemos en la Constitución? Hay que ponerlo en la Constitución. No lo podemos hacer. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque los símbolos patrios tienen autores. Se conoce, se sabe quién hizo el símbolo patrio, quién lo inventó. La escarapela no tiene autor. No se sabe quién lo hizo. No se sabe quién lo inventó. Es parte de la costumbre. Es parte de la cultura del pueblo. Pero no tiene un autor. No tiene un autor. Entonces, como no tiene un autor, no tiene una historia, no se puede reconocer como símbolo patrio. Entonces, no te olvides, la escarapela no es un símbolo patrio. No está en la Constitución, no aparece en el artículo 49 y además no tiene autor.
¿Listo? Muy bien, empecemos con el máximo símbolo patrio que tiene nuestro país, la bandera nacional. La bandera nacional tiene su día, ¿no? El 7 de junio. El 7 de junio es el Día de la Bandera Nacional que se celebra en conmemoración a la batalla de Arica. Muy bien, entonces tiene su día, 7 de junio. Cuando hablamos de la bandera tiene variantes, tiene 4 variantes. Vamos a conocer cada una de estas variantes de la bandera nacional. Primero, la bandera nacional. La bandera nacional es esta de aquí. 3 franjas verticales, rojo a los costados y blanco en el centro. Esta es la bandera nacional. La bandera nacional lo pueden utilizar todas las personas. Todos los ciudadanos pueden utilizar la bandera nacional. Solamente las personas, los ciudadanos, utilizan la bandera nacional. Entonces, por ejemplo, en este mes patrio, en el mes de julio, ¿no? En el mes patrio, todas las personas en su casa ponen una bandera nacional. Pero no te confundas porque seguramente tú has visto que también ponen en su casa el pabellón nacional. El pabellón nacional es otra variante de la bandera. El pabellón nacional se diferencia, ¿no? Se diferencia de la bandera nacional porque tiene un escudo en el centro. Y este escudo, ¿no?, lo va a convertir en pabellón nacional. ¿Quiénes utilizan el pabellón nacional? El pabellón nacional lo utilizan las instituciones, los poderes del Estado. Entonces, todas las instituciones van a utilizar este pabellón nacional. Si tú no eres una institución, tú no eres un poder del Estado, eres un ciudadano, tú solamente tienes que utilizar la bandera nacional. No utilices el pabellón. El pabellón lo utilizan las instituciones, poderes del Estado. Luego tenemos el estandarte. El estandarte es el mismo pabellón. ¿Cuál es la diferencia? El pabellón se mantiene fijo, se mantiene en un solo sitio, no se mueve. Entonces, si nosotros queremos transportar este pabellón nacional, el pabellón se convierte en estandarte. Por eso seguramente tú has visto que el estandarte se utiliza en las marchas, en los desfiles. Entonces, a esto le llamamos el estandarte. Y por último tenemos la bandera de guerra. La bandera de guerra es la misma bandera nacional, ¿no? La misma bandera nacional. También se parece al pabellón, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El escudo cambia. En el pabellón nacional, el escudo tiene 2 ramitas, ¿no? Una rama de palma y una rama de olivo. En la bandera de guerra, el escudo cambia. Ya no tiene 2 ramitas, tiene 2 banderitas a los costados. 2 banderitas. Entonces, cuando la bandera tiene un escudo y el escudo tiene 2 banderitas, le decimos bandera de guerra. ¿Quiénes utilizan? ¿Dónde se utiliza la bandera de guerra? La bandera de guerra la utilizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahí lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces tenemos el primer símbolo patrio, la bandera, con sus variantes. Ahora pasemos al escudo. El escudo nacional. Oye, para empezar, el escudo tiene 3 partes. Nuestro escudo tiene 3 partes. La parte superior, esta partecita, le vamos a llamar timbre. Esto se llama timbre. ¿Y qué cosa es? Es una rama de encina. La parte del centro se llama blasón. Y está dividido en 3, ¿no? Donde se representan las riquezas de nuestro país, ¿no? El reino animal, la vicuñita, el reino vegetal, el árbol de la quina, y el reino mineral con la cornucopia de oro, ¿no? Un cuerno dorado donde brotan monedas de oro. Oye, algo importante aquí, el árbol de la quina. Profesor, seguramente muchos de ustedes no han conocido o no conocen un árbol de la quina. ¿Por qué? Porque el árbol de la quina en nuestro país se encuentra en peligro de extinción. Está en peligro de extinción. Pero ¿por qué es importante el árbol de la quina? ¿Por qué el árbol de la quina aparece en el escudo nacional? El árbol de la quina aparece en el escudo nacional porque ha salvado al mundo de la malaria. En el árbol de la quina vamos a encontrar la quinina, ¿no?
Y la quinina es una sustancia, ¿no?, que se utiliza para combatir la malaria. Entonces es un árbol muy importante que nos ha salvado a la humanidad de la malaria. Por eso aparece en nuestro escudo. Entonces la parte del centro, no te olvides, el blasón. Y al final, la tercera parte, los que están a los costados, ¿no? A los costados tenemos dos ramitas, una rama de palma y una rama de olivo. Estas ramitas, ¿cómo se llaman? Se llaman tenantes. Se llaman tenantes. Entonces no te olvides, el escudo tiene tres partes: el timbre, el blasón y los tenantes. Por último, tenemos el himno nacional. El himno nacional es una composición, ¿no? Es una melodía, ¿no?, que representa a nuestro país. Este himno nacional, ¿cómo está conformado? Está conformado por 7 estrofas más un coro. El himno nacional tiene 7 estrofas más un coro. Y aquí vamos a recordar a 3 personajes muy importantes, ¿no? Aquí vamos a encontrar a la señora Rosa Merino de Arenas, quien fue la persona que interpretó, que cantó por primera vez el himno nacional en el Teatro Nacional de Lima. Vamos a encontrar a José Bernardo Acedo y José Bernardo Acedo y José de la Torre Ugarte. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo respecto a nuestra clase de los símbolos patrios. Muchas gracias.